Usted recluta. Es putache de Pepe. ¡Firme! Anivo y quiere o si no ella descoreatan de cangüe y nepebe. De 1989 al 2012 fallecieron 147 soldados paraguayos en servicio. ¿De qué mueren los soldados en tiempos de paz? Esta familia, como muchas, no tuvo otra opción que confiar la vida de su hijo a las Fuerzas Armadas. Les dijeron que era obligatorio. Lo llevaron de niño, de su propia casa, prometiendo formarlo y disciplinarlo, para hacerse hombre, para servir a la patria. Su nombre era Víctor Hugo Maciel. Fue entregado a sus padres en un cajón sellado. Les dijeron que murió de un ataque y nada más. Lo reclutaron ilegalmente a los 15 años y por tener deficiencias cardíacas, falleció al no poder aguantar un descuereo antojadizo ordenado por un superior. Ministerio de Defensa Nacional, República del Paraguay. Anualmente las Fuerzas Armadas convocan a jóvenes de una clase para cumplir el servicio militar obligatorio. Mediante una intensa campaña motivacional del gobierno, en 2014 unos 3.500 aspirantes se presentaron a las diversas categorías del servicio militar según fuentes oficiales. Les prometían enseñanza de diversos oficios, posibilidad de salarios al profesionalizarse y respeto a los derechos humanos. El servicio militar obligatorio cobró fuerza en los cuartelazos de principios del siglo XX y en los años preparatorios a la guerra con Bolivia. Luego permaneció como tradición indiscutida para hacer hombres de la patria, con los sucesivos gobiernos militares. Desde aquellos gobiernos, tomando como instrumento de propagación el servicio militar, quedó establecida la cultura militarista. El militarismo es un sistema de dominación político, económico, social y cultural que forma parte de la cotidianidad de nuestras vidas, representando y sustentado en lógicas y valores como el autoritarismo, la violencia, la obediencia ciega, la exclusión del otro, la sumisión, el control opresor de la sociedad. ¿Por qué los jóvenes tienen que venir al cuartel? Para que los jóvenes se hagan hombres, para que sean mejor para el día de mañana, que sean más paraguayos. Acá aprendemos a combatir los vicios y antivalores que hay mucho en la sociedad ahora. Aquí el joven aprende el amor a la patria, a la familia, a valorarse a sí mismo, a templar el espíritu de sacrificio. Soy demente, me gusta la explosión. Soy demente, me gusta la explosión. Pisar tu calavera, maldito objetor. Pisar tu calavera, maldito objetor. Les invito a todos los jóvenes a cumplir el servicio militar obligatorio. Acá aprendemos mucha responsabilidad, respeto y sobre todo valores, y a combatir los defectos de nuestra sociedad. El militarismo actúa en diversas instituciones para imponer su lógica y construir ritos sociales dirigidos a la juventud, como el de la supuesta necesidad de irse al cuartel para hacerse hombre. La sociedad normaliza esta idea y hasta la establece como una necesidad para la convivencia y para enderezar a los jóvenes. El servicio militar se establece como un mecanismo de control. Con la caída de la dictadura, no culminó la cultura militarista. En la Constitución de 1992, el artículo 129 sigue estableciendo su obligatoriedad y esta sigue reglamentada por una ley promulgada por Stroessner, la 569/75. Servir a la patria, andalla. Solo de 1989 al 2012 se registraron 147 víctimas del servicio militar obligatorio. 70% de estos casos no fueron investigados. De los investigados, solo 8 casos tuvieron condena. El resto fueron sobreseídos,
archivados o declinados de la jurisdicción militar. En el 81% de los casos, no se determinó responsable alguno de las muertes o se archivó como muerte accidental o con el criterio generalizado de el hecho no constituye un delito. Varias familias debieron recurrir a instancias internacionales para obtener una condena o reconocimiento. Están además las víctimas no fallecidas que quedaron con secuelas psicológicas y físicas tras el servicio. Entre la lista de víctimas aún siguen desaparecidos Cristian Ariel Núñez Lugo y Marcelino Gómez Paredes, menores de 16 años que habían sido reclutados ilegalmente en 1998 y destinados al Chaco. ¿Cómo es que en Estados Unidos, Canadá y casi todos los países de Europa se abolió el servicio militar obligatorio por ser considerado una grave afrenta en contra de la libertad de las personas? ¿Se justifica seguir con eso? Y por algo que tienen tantos drogadictos seguramente. En Argentina y Uruguay también se abolió. En Argentina, tras el escándalo del caso Carrasco, donde se destapó el encubrimiento del asesinato de un joven en servicio, se abolió en 1994. Acá en Paraguay tenemos más de 100 casos Carrasco. ¿Cómo es que sigue vigente? Vamos a cambiar de tema. Lo que trajo de nuevo la Constitución de 1992 fue el derecho a la objeción de conciencia. Artículo 37 de la Constitución Nacional, del derecho a la objeción de conciencia. Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley lo admitan. Me declaro objetor. En 1993 se declaran los primeros 5 objetores. Para el 2010, estos ascendían a más de 145.000. Recién en el año 2010 fue reglamentada la figura de la objeción de conciencia con la Ley 4013. Sin embargo, la misma fue aprobada con distintas irregularidades y varios de sus artículos violan normativas constitucionales. Entre otros puntos, en la Ley 4013 se exige al objetor justificar y explicar sus razones, violando el artículo 24 de la Constitución Nacional, que establece que nadie puede ser molestado, indagado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología. Así como el artículo 129 establece que solo es necesaria la declaración de la condición de objetor. Como si esto fuera poco, establecen la figura del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que se encargará de aceptar o rechazar las declaraciones. La ley llega a rebasar uno de los más elementales principios jurídicos, la irretroactividad de la ley. Dice regir también a todos los que se declaran objetores antes de su existencia. La ley además establece la prescriptibilidad del derecho a la objeción de conciencia, dando plazos a las declaraciones. Los derechos humanos no tienen plazo de vigencia. Su implementación significará más presupuesto público para financiar el Consejo de Objeción y el servicio civil al que obligan a los objetores. Pero ahora vivimos otros tiempos. Vivimos en democracia. Ya no gobiernan los militares. Pasó ya la dictadura. Y solicito permiso para dar inicio al desfile militar policial en honor a su asunción al mando presidencial. A su orden, señor presidente. Las relaciones en sociedad, con los principios de Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Dios, patria y familia. Habría que la cajonaron otro para la familia, todo machucado, torturado. Estoy diciendo esa palabra porque tengo la prueba en palma de mi mano. Y donde me voy estoy diciendo esa cosa. Mi hijo fue muerto bajo tortura en el servicio militar obligatorio, jamás orgullo de Areco. Pero tenía brazo derecho, oye, qué cosa, pues, mitad trabajador. Oye, hace oreja, familia. Se pierde con la nave de familiar o perder. A los seguidas.